Bienvenidos a Mente Abierta, un tema especulativo en suposición a lo que hubo sobre una inundación masiva en el pasado de agua. Todo esto se refiere puramente a la escala del evento de inundación. Sabemos que este diluvio es parte de cientos, si no miles, de varias leyendas. Hay múltiples instancias de prueba geológica de tal evento que tuvo lugar en el pasado. Básicamente, según las fuentes, hubo cantidades masivas de agua que llegaron en algún momento y luego, así como así, esas cantidades de agua desaparecieron. Tengo preguntas: ¿de dónde pudo haber venido esa agua? ¿A dónde pudo haberse ido? La escritura dice: antes del diluvio había agua sobre el firmamento en las bóvedas de los cielos. Esas puertas se abrieron y las aguas del diluvio descendieron. Además, las fuentes del abismo se abrieron en lo profundo de los océanos y arrojaron aguas. Quizás había mucha más tierra en el pasado, antes de este diluvio. Quizás hubo una más antigua y una más reciente, y la reciente podría deberse a la tala de árboles gigantes antiguos que causaron tsunamis masivos, que cayeron en los océanos o simplemente causaron tal impacto en la Tierra. Esencialmente tenemos como dos grifos enormes y un desagüe por el sonido. Esa es la única explicación para las aguas que cubren las montañas. No creo que haya sido una exageración cuando mencionaron las montañas. Solo el diluvio para los personajes más pequeños que aún no están involucrados. Creo que en nuestra esfera la causa de la gravedad es el Sol en medio del mundo. Un Sol que es artificial y que se ha instalado hace muy poco tiempo. Si el Sol no retiene el agua a nivel del suelo, las aguas debajo de la Tierra pueden subir y causar una gran inundación. Esto está en línea con la idea de la Biblia de que el firmamento básicamente ha dividido las aguas. La otra idea que se ha expresado antes de que toda el agua en tiempos anteriores de la inundación existía en forma de vapor y estaba en todas partes en la atmósfera, antes de que se derrumbara cuando el Sol que causa la gravedad se instaló con éxito, causando la lluvia mencionada en la Biblia. Otra posibilidad es que estemos lidiando con muchas inundaciones diferentes por diferentes motivos, pero en general estoy bastante seguro de que el Sol está conectado hasta cierto punto con él y posiblemente con los polos, que probablemente sean las únicas formas de salir de esta prisión, incluyendo así la posibilidad de que el agua pase a través de él. ¿A dónde irá la salida de esta prisión? Es algo muy especulativo y hay muchas posibilidades diferentes. Por ejemplo, todo sería artificial y no podemos imaginar cómo son las cosas por fuera. Estaríamos incrustados en algo que nos es completamente ajeno. Al igual que las bacterias que viven en un tanque no pueden imaginar una vida fuera, los polos son solo formas que controlan el medio ambiente, especialmente la presión del aire, el contenido de oxígeno, y tal vez limpiar el agua haciéndola pasar por filtros fuera de la esfera y luego dejarla entrar. También usan los polos como una manera de entrar y realizar experimentos o estudios observacionales. De vez en cuando estamos siendo cosechados por algún tipo de energía, al igual que cosechamos bacterias y hongos por ciertas propiedades. La otra, que estamos incrustados dentro de un universo más grande que funciona de manera similar a esta Tierra. Y nuestra célula terrestre, entre comillas, está conectada con otras células a través de dos puntos, al igual que una célula nerviosa dentro del cuerpo humano. El universo entero es como un cerebro o un queso suizo, exactamente lo contrario de lo que dicen los científicos. Y al igual que las células de nuestro cuerpo están alimentadas por energía electromagnética y un flujo de energía constante, la Tierra está conectada con este supra más grande, red neuronal a través de las aberturas en los polos. Somos parte de este enorme organismo intergaláctico. Desafortunadamente estamos bajo el ataque de una fuerza parasitaria que ha terraformado el entorno
para que dejemos de resistir. Por alguna razón se han cerrado las salidas con hielo y se está deteniendo la descarga electromagnética, evitando que la Tierra sea parte de esta red de energía. Y a pesar de que esta gente en las sombras hace todo lo posible para protegernos del cosmos y su energía viva, de vez en cuando la energía aparece abruptamente y daña el sol artificial que ha sido colocado. Estas descargas de energía que interactúan con el sol artificial a su vez son responsables de la mayoría de los cataclismos que experimentamos y de que la Tierra se expanda de vez en cuando. Esta gente en las sombras no sabe cómo evitar que el sol funcione mal en respuesta a los flujos de energía cosmológica. Entrar en un polo simplemente nos conecta con el otro mundo a través de una especie de vórtice nervioso. En el libro El Dios Humeante, entre comillas, se cuenta que el mundo más allá del polo norte tiene un sol central rojizo y brumoso que nunca se hunde, y que el mundo parece cóncavo, es decir, hueco. Esto ha llevado a la gente a pensar que era el interior de la Tierra, pero no era el caso. En cambio, todos los mundos son cóncavos. Es solo que estas personas entre las sombras han creado una ilusión óptica para que dejemos de escapar de nuestro entorno. Y finalmente todo sería un gran juego, y cuando escapas, un equipo de filmación te saluda y alguien dice: felicidades, después de 7000 años alguien realmente lo hizo. Tú ganaste, ahora por favor cambiemos las reglas. Esto tomó demasiado tiempo. ¿Cuál de estas tres eliges? Hay una explicación simple. Es probable un efecto tsunami en otro lugar. ¿Tienen tecnología, herramientas para monitorear las olas del océano en ese entonces? Pregunto. El terremoto y el tsunami del Océano Índico del 2004 desencadenó una serie de tsunamis devastadores de hasta 30 metros de altura, inundando las comunidades costeras a lo largo de las costas del Océano Índico. Mató 227.898 personas en 14 países. Este terremoto fue uno de los desastres naturales más mortíferos en la historia registrada, el más mortífero del siglo XXI. Indonesia siendo el país más afectado, seguido de Sri Lanka, la India y Tailandia. Estamos hablando de un gran diluvio que dura 40 días, así que ¿qué clase de tsunami sería? Tendríamos que señalar que el marco de tiempo de la gran inundación, entonces podríamos buscar evidencias de terremotos, supervolcanes o actividades de derretimiento de hielo cerca de este periodo de tiempo. En el siglo XIX también tenemos la erupción del monte Tambora, 1815, sin mencionar la erupción del monte Toba, hace 69.000 o 77.000 años, que casi acaba con la población mundial. No estoy tan seguro del marco de tiempo real, entre comillas, de la erupción como la distancia del Sol. Ahora se convirtió en algo Toba. Si buscas con Google el monte Toba y el lago Toba, tú mismo. Tenemos al menos testigos o fuentes de texto de una erupción hace 77.000 años. Llamo a cualquier información fechada como una mentira y desinformación tan flagrante. La datación de la gran inundación es problemática debido a la falta de fuentes, además de varias leyendas. La falta de consistencia en la terraformación de nuestro planeta se suma a las dificultades. Si hubo algún tipo de cambio de polos o deslizamiento importante de la corteza, es probable que los terremotos pudieran haber estallado en todo el mundo, creando sus propios tsunamis. Aún así, 40 días es un poco largo para que continúe, a menos que el relato bíblico use simbología habitual que detona una plenitud. 40 supuestamente representa. Observa cuántos de los reyes reinan, son 7 años o 40 años. Estadísticamente improbable. Podríamos haber tenido algunas reacciones nucleares en el núcleo interno de la Tierra, el mismo núcleo que nunca hemos visto porque el pozo más profundo jamás perforado es como 8 millas. Cualquier cosa a continuación es tan creíble como el Big Bang de 4.500 millones de años. El conocimiento de la verdadera forma de la Tierra indicaría si tal cambio polar era incluso posible desde el punto de vista físico. Para mí tengo que decir que no tengo ni idea de qué forma es esa.
Hay como 1 millón de resultados en búsqueda con Google, Monte Toba entre comillas, algunos de ellos son videos e investigaciones. Indonesia se encuentra en ninguna parte hace 500 años, la gente tal vez no lo sabía a menos que tuvieran alguna televisión o un avión, y todas las discusiones parecen centrarse en el hemisferio norte. Sigo preguntándome de dónde vino el conocimiento sobre esta erupción de 77.000 años. Hay una fuente de la teoría catástrofe de Toba. La misma pregunta puede aplicarse a dónde está el conocimiento a una distancia de 92.000 millones de millas al Sol. Ya sea que se crea en la distancia del Sol o no, el Sol está ahí y existe, la erupción del monte Toba existió. No se está seguro del marco del tiempo. Repito, hay múltiples instancias de prueba geológica de un evento que tuvo lugar en el pasado. Según las fuentes, hubo cantidades masivas de agua que llegaron en algún momento y así como así esas cantidades desaparecieron. ¿De dónde pudo salir esa agua? ¿A dónde pudo irse? Pues bien, me despido. Los veo más adelante con más información. Hasta luego.